Imagínate lo que pasó por la mente de Rodrigo en ese instante. Un carro viejo se detuvo al final del camino de Mezquites, levantando una nube de polvo seco, y de él bajó una mujer, morena, de cabello oscuro y ojos que parecían haber visto demasiado para su edad. Hermosa de esa manera que no se arregla frente al espejo, sino que se forja a golpes de vida. Y junto a ella, uno tras otro, bajaron 3 niños. 3, con las caras sucias del camino, los zapatos llenos de tierra y esa energía inquieta que solo tienen los que aún no saben que el mundo puede doler. Rodrigo los vio desde la puerta de la casona con una taza de café en la mano y el ceño ligeramente fruncido, porque él no había pedido eso. Él había puesto un anuncio buscando una cocinera. Solo eso. Alguien que supiera hacer de comer, que llegara temprano y se fuera sin complicaciones. Pero la vida, cuando decide cambiarle el guión a alguien, no avisa. Simplemente actúa. Y ahí estaba ella, con 3 hijos, una maleta vieja y una mirada que no pedía permiso sino oportunidad. Rodrigo era un hombre cerrado, marcado, un hombre que había construido muros tan altos alrededor de su corazón que hasta él mismo había olvidado que había algo adentro. Un matrimonio destruido, años de silencio, una hacienda que funcionaba perfectamente, pero que se sentía vacía como un cuarto sin ventanas. Un hombre que nunca pudo tener hijos y que aprendió con el tiempo y con dolor a vivir con ese hueco sin nombrarlo. Y de repente, sin anuncio, sin permiso, la vida le mandó 3. ¿Tendría Rodrigo el valor de abrir el corazón después de todo lo que vivió? ¿O haría lo que siempre había hecho, lo único que sabía hacer cuando algo amenazaba con importarle demasiado, cerrar la puerta, dar media vuelta y seguir solo? Quédate, porque esta historia va a llegarte al fondo del alma. Bienvenidos al canal Historias Emocionantes para Escuchar. Este es un espacio diferente. Aquí no hay prisa, no hay ruido, no hay noticias que te dejen con el corazón apretado. Aquí, cada historia es un refugio, un lugar donde sentarse, respirar y recordar que en medio de todo lo difícil que puede ser la vida, también existen momentos de una belleza que te parte en dos, de esos que te hacen pensar que vale la pena seguir. Si llegaste hasta aquí por primera vez, bienvenido a casa. Y si ya eres parte de nuestra familia, gracias por volver. Tu presencia aquí importa más de lo que crees. Antes de comenzar, quiero mandar un abrazo enorme, con todo el cariño del mundo, a Rosario Gutiérrez, de Guadalajara, Jalisco, que nos escribió hace unos días contando que escucha nuestras historias cada noche antes de dormir y que le han devuelto las ganas de creer en el amor. Rosario, este abrazo es tuyo. A don Ernesto Fuentes, de Monterrey, Nuevo León, un señor de 71 años que le puso nuestro canal a su esposa enferma en el hospital y dice que las historias la hacen sonreír, incluso en los días difíciles. Don Ernesto, usted es un ejemplo de amor. Y también a Lupita Mendoza desde Oaxaca, que nos mandó un mensaje diciendo que lloró con la última historia y que necesitaba más. Lupita, aquí está la siguiente. Va dedicada a ti. Reciban todo nuestro cariño. Es una alegría enorme tenerlos aquí. El camino de Mezquites de la hacienda Los Sabinos tenía casi 300 metros. Quien entraba por ahí por primera vez siempre bajaba la velocidad, fuera en coche o a caballo, porque los árboles formaban un túnel de sombra y luz filtrada que parecía pertenecer a otro tiempo. En las mañanas, cuando el sol apenas empezaba a trepar por el horizonte del potrero, los rayos entraban horizontales entre las ramas y pintaban el suelo de tierra roja
con franjas doradas que se movían con el viento. En las tardes, la sombra era tan densa y fresca que los peones siempre encontraban pretexto para pasar por ahí, aunque no fuera su camino. Era bonito, era demasiado bonito para cruzarlo deprisa. Valentina Cisneros entró despacio esa mañana de martes, no porque quisiera admirar los mezquites, sino porque el motor del carro ya llevaba media hora dando señales de que podía pararse en cualquier momento. Un golpeteo sordo debajo del cofre que ella fingía no escuchar desde Aguascalientes. Había rezado en voz baja durante los últimos 40 kilómetros. Rezado sin saber muy bien a quién ni para qué, solo con esa urgencia desesperada de quien no tiene más opciones y necesita que algo funcione. Tenía 34 años, aunque ese día parecía cargar 10 más. En el espejo retrovisor aparecían las 3 caras que eran su razón para todo. Camila, de 10 años, miraba por la ventana con una expresión demasiado seria para su edad, los brazos cruzados, el ceño levemente fruncido, como si estuviera calculando algo que los adultos aún no habían terminado de entender. Mateo, de 7 años, dormía con la boca abierta y la mejilla aplastada contra el vidrio, ajeno completamente a todo, con esa capacidad de los niños pequeños de encontrar descanso incluso cuando el mundo se mueve. Y la pequeña Sofía, de 4 años, iba despierta con su muñeca apretada contra el pecho y los ojos muy abiertos, mirando los árboles pasar como si hubiera percibido, con ese instinto tan certero que tienen los niños que aún no aprenden a ignorarlo, que algo importante estaba a punto de suceder. Valentina apagó la radio 3 kilómetros atrás. Necesitaba silencio para pensar, aunque en realidad ya no había nada que pensar. Las decisiones estaban tomadas. El camino estaba recorrido. Lo único que quedaba era llegar y ver si del otro lado había una puerta abierta o una más que se cerraba. El carro salió del túnel de Mezquites y apareció la casona. Valentina pisó el freno despacio y se quedó un momento con las manos en el volante. Era una hacienda de adobe y teja roja, con paredes encaladas de blanco que el sol de la tarde hacía brillar casi con intensidad. Ventanas altas de madera oscura con postigos verdes. Un portal amplio sostenido por columnas de piedra donde colgaba una hamaca que se mecía sola con el viento. El jardín en torno a la casa estaba perfectamente cuidado. Bugambilias moradas y rosas trepando por las paredes. Un camino de piedra que bordeaba un cantero de flores amarillas, una fuente pequeña en el centro del patio del que llegaba, apenas audible, el sonido del agua. Del lado izquierdo, separado por una cerca de madera, un corral donde se veían gallinas moviéndose tranquilas. Más allá, el potrero verde abierto hasta donde alcanzaba la vista y al fondo apenas visibles las siluetas de los caballos pastando. Había algo en ese lugar que no era solo bonito, era ordenado, era cuidado. Era el tipo de lugar que alguien mantiene porque se importa con lo que tiene, porque todavía cree que vale la pena cuidar las cosas aunque nadie esté mirando. Valentina respiró profundo. Se miró un segundo en el espejo, se acomodó el cabello con la mano, enderezó los hombros de ese modo en que uno se prepara para algo sin dejar que el miedo se note en la postura. Luego abrió la puerta y bajó. La llegada doña Carmen Solano estaba barriendo el portal cuando escuchó el motor. Era una señora de 67 años, pequeña, pero de una presencia que llenaba cualquier cuarto en el que entrara. Cabello blanco recogido en un chongo apretado,
ojos oscuros y vivos que no se perdían nada, manos que habían amasado miles de kilos de masa y que todavía sostenían la escoba con la autoridad de quien manda en su casa sin necesitar levantar la voz. Usaba un delantal azul sobre un vestido floreado y llevaba las chanclas de siempre, las que su hijo le pedía que cambiara y que ella defendía como si fueran una declaración de principios. Paró la escoba, miró al carro detenerse, miró a la mujer que bajaba, miró las 3 cabezas que aparecieron enseguida por las otras puertas, 1, 2, 3, como si el carro fuera un costal del que siguieran saliendo cosas. Vio los zapatos gastados, la maleta atada con un mecate en la cajuela, la manera en que la mujer puso la mano en el hombro de la niña mayor con un gesto que no era de cariño solamente, sino también de apoyo mutuo, de las dos sosteniéndose. Doña Carmen cruzó los brazos. Una sonrisa pequeña y secreta apareció en la comisura de sus labios, de esas que uno se hace a sí mismo cuando reconoce algo que llevaba tiempo esperando sin saber que lo esperaba. «Rodrigo», llamó, sin mover los ojos de la mujer en el patio. «Rodrigo, ven». Rodrigo Solano apareció en la puerta con una taza de café en la mano derecha y el periódico doblado bajo el brazo izquierdo, con esa expresión de quien sale a ver qué pasa, porque lo llamaron, pero que en el fondo hubiera preferido que no lo llamaran. Tenía 41 años. 1,83 m de hombre hecho de campo y sol y trabajo, ancho de hombros, piel morena curtida por años de estar a la intemperie, cabello negro con las primeras hebras grises en las sienes que él fingía no notar, mandíbula firme, ojos oscuros, casi negros, con esa profundidad particular de quien ha mirado muchos amaneceres solo y ha aprendido a guardar las cosas adentro. No era un hombre desagradable, era un hombre cerrado. Había una diferencia importante entre las dos cosas, aunque desde afuera a veces se vieran igual. Vio a la mujer en el patio, luego a los niños. Luego contó los niños otra vez, como si el número pudiera cambiar si los volvía a contar. No cambió, eran 3. «¿Qué es esto?», dijo, más para sí mismo que para alguien. Valentina se adelantó antes de que nadie hablara. Siempre había sido así. No porque fuera atrevida, sino porque aprendió desde chica que si esperaba a que el mundo le abriera camino, podía quedarse esperando mucho tiempo. Caminó hacia el portal con paso firme, los hijos un paso atrás, y miró a Rodrigo directo a los ojos con la calma deliberada de quien no puede permitirse parecer desesperada, aunque lo esté. «Buenas tardes. Me llamo Valentina Cisneros. Me enteré de que ustedes necesitan cocinera. Vine a presentarme». Rodrigo la miró. Miró a los niños. Volvió a mirarla a ella. «¿Vino con 3 hijos a pedir trabajo?». No era una pregunta exactamente. Era una constatación dicha con un tono que podía volverse rechazo con muy poco esfuerzo, como una puerta que está entreabierta, pero que cualquier corriente podría cerrar de golpe. Valentina no parpadeó. «Ellos no estorban. Trabajo muy bien. Sé cocinar desde los 8 años. Sé atender huerta y animales. Sé montar. Crecí en rancho. Y necesito un lugar donde quedarme. Eso es todo». Hubo un silencio de varios segundos en el que el único sonido era el viento entre los mezquites y el cacareo lejano de las gallinas. Rodrigo abrió la boca, la cerró. Miró a su madre con una expresión que claramente decía: «¿Tú qué opinas?». Pero doña Carmen ya había guardado la escoba y ya estaba bajando los escalones del portal en dirección a Valentina con los brazos abiertos, como si la conociera de toda la vida. «Pasá, hijita», dijo con esa calidez de las mujeres que han parido y criado y enterrado y que ya no le tienen miedo a nada.
Debes traer hambre. Estos niños también. Mateo, que se había despertado en algún punto del camino y que llevaba 3 minutos evaluando la situación con los ojos entrecerrados, declaró en ese momento con una autoridad total: «Yo tengo mucha hambre». Sofía asintió con la solemnidad de sus 4 años, apretando más fuerte su muñeca. Rodrigo se quedó parado con la taza de café en la mano, mirando el espacio vacío donde su madre había estado, preguntándose cómo era posible que en 30 segundos la situación se le hubiera ido completamente de las manos. La cena que lo dijo todo. Las mujeres pasaron la tarde dentro de la cocina de la hacienda, que era grande y oscura, y olía permanentemente a chile seco y canela, y ese olor específico a madera vieja y lumbre que tienen las cocinas de rancho, que llevan décadas siendo cocinas de rancho. Doña Carmen no le pidió currículum ni referencias. Le mostró dónde estaba cada cosa: la despensa, el molcajete, la leña seca, las ollas de barro que había que manejar con cuidado. Y luego se sentó en su banco de siempre junto a la ventana con su tejido en las manos y se puso a platicar. Eso hacía doña Carmen cuando quería conocer a alguien. Los ponía a trabajar y los escuchaba hablar mientras trabajaban, porque la gente, cuando tiene las manos ocupadas, baja la guardia y dice cosas verdaderas. Valentina cocinó. Empezó por los chiles. Los desvenó con una destreza que venía de la memoria del cuerpo y no de la cabeza. Los tostó en el comal seco hasta que la cocina se llenó de ese humo que hace lagrimear los ojos si no estás acostumbrado. Pero ella no parpadeó. Los remojó en agua caliente, los molió con jitomate asado, cebolla, ajo y una rama de canela, con esa proporción que no está en ningún libro, sino en la mano de quien lo ha hecho 1000 veces. El mole rojo fue tomando forma durante más de 2 horas, despacio, moviéndose sin parar con la cuchara de madera, agregando caldo de pollo poco a poco, ajustando el punto de sal con el dedo índice mojado en la salsa, como hacen las mujeres de rancho que aprendieron que los instrumentos de medición más exactos que existen son los propios sentidos. Cuando el olor del mole salió de la cocina y cruzó el corredor y llegó al escritorio donde Rodrigo fingía revisar las cuentas del mes, él dejó de fingir. Se quedó con el lápiz suspendido sobre el papel, aspirando ese olor, y sintió algo que tardó un momento en identificar porque llevaba mucho tiempo sin sentirlo. Hambre, hambre de verdad, no de alimentos sino de algo más difícil de nombrar, de una casa que huele a comida hecha con cuidado, de una mesa con voces alrededor, de algo que se pareciera, aunque fuera de lejos, a una familia. Cuando llegó la hora de cenar y todos se sentaron a la mesa, incluyendo los 3 niños que ya habían explorado el patio y habían regresado con las rodillas sucias y los ojos brillantes, Rodrigo probó la primera cucharada del mole con pollo en silencio. Se quedó quieto por un momento más largo del necesario. Estaba extraordinariamente bueno. No era el tipo de guiso que se aprende en un curso ni en un video. Eso tenía una historia detrás. Tenía una abuela que enseñó y unas manos que aprendieron de verdad, con paciencia y repetición y amor, que es el único método que realmente funciona para cocinar bien. Está muy bueno, dijo, sin levantar la vista del plato, con esa economía de palabras que usaba para todo. Valentina dijo gracias sin hacer más de eso. Fue entonces cuando Sofía, que llevaba varios minutos estudiando la cara de Rodrigo con una concentración científica, levantó la cuchara, la dejó suspendida en el aire y anunció con toda la seriedad del mundo: ¿Usted tiene bigotito?
El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos. Mateo soltó una carcajada que intentó convertir en tos y no le salió. Camila cerró los ojos con la expresión de quien ha tenido que sobrevivir a situaciones vergonzosas protagonizadas por sus hermanos menores más veces de las que puede contar. Valentina miró el techo como si encontrara ahí algún tipo de respuesta o auxilio divino. Doña Carmen se llevó la servilleta a la boca con una velocidad sospechosa. Rodrigo llevó la mano despacio hacia su cara, pasó los dedos por el labio superior. Tenía una sombra de barba que llevaba 3 días sin rasurarse, nada más. No había bigote por ningún lado. Sofía, dijo Valentina con la voz firme y baja que usan las madres cuando quieren decir para sin decirlo en público. Es verdad, insistió Sofía, completamente impermeable a la corrección, señalando con el dedo índice con la convicción de quien ha hecho un hallazgo científico importante. Tiene sí, un bigotito chiquitito, aquí, mire. Doña Carmen torció la servilleta entre las manos con una fuerza considerable. Rodrigo miró a la niña durante un segundo que pareció más largo de lo que fue. Luego miró el mole. Luego miró de nuevo a la niña. Y algo pasó en su cara que era tan pequeño y tan rápido que casi nadie lo habría notado. Casi. Puede quedarse, dijo en voz baja sin mirar a nadie en particular. 1 semana de prueba. Valentina soltó el aire despacio, sin ruido, como quien ha estado aguantando la respiración desde la carretera, desde mucho antes de la carretera, desde hace meses y meses, y finalmente puede respirar. El peso de la noche. Más tarde, cuando los 3 niños dormían en el cuarto amplio del fondo que doña Carmen había preparado en menos de 1 hora, con sábanas limpias y una cobijita extra para Sofía, cuando la hacienda estaba en silencio y solo se escuchaba el canto de los grillos y el golpe suave del viento en los postigos, Rodrigo llamó a su madre a la sala. Era un hombre que pensaba mucho antes de hablar, y que cuando hablaba lo hacía con precisión, sin adornos, sin rodeos. Se sentó en el sillón de cuero que era su lugar de siempre, el que tenía la forma exacta de su cuerpo grabada en el cuero gastado, y dijo con esa voz de quien está siendo completamente razonable y lo sabe: «Mamá, no tengo estructura para 3 niños dentro de la hacienda. Esto no funcionará». Doña Carmen se sentó en su mecedora, acomodó el tejido en el regazo, tomó las agujas y empezó a mover las manos con ese ritmo pausado que tenía cuando iba a decir algo que valía la pena. No levantó la vista de la lana. ¿Que no tienes estructura?, repitió como si estuviera confirmando que había escuchado bien. ¿Tú? ¿Con esta hacienda, con este terreno, con los cuartos que tenemos vacíos desde hace años? No es cuestión del espacio. Entonces, ¿de qué es cuestión? Rodrigo no respondió de inmediato. Miró el vaso de agua sobre la mesa. Miró sus propias manos. Grandes, callosas, manos de trabajo que eran buenas para arreglar cercas y amansar caballos y resolver los problemas concretos que tiene una hacienda, pero que no habían sostenido a un niño en mucho tiempo. En realidad, nunca. «Tienes cuartos vacíos», dijo su madre, como si siguiera enumerando un inventario. «Tienes comida de sobra, tienes espacio en el patio donde un niño podría jugar sin peligro, tienes un rancho entero que esos chamacos todavía no conocen». Pausa. Las agujas siguieron moviéndose. «Lo que te falta es valentía, hijo, pero eso no es lo mismo que estructura. Mañana te digo», dijo Rodrigo levantándose. Rodrigo se detuvo. Esa mujer llegó aquí sin saber si ibas a abrirle la puerta, con 3 hijos, en un carro que sonaba a que iba a morirse en cualquier momento. Y aún así llegó.
Eso dice algo de ella que ningún currículum dice. Rodrigo salió sin responder. Subió al cuarto, se acostó con la ropa puesta, los brazos cruzados sobre el pecho, mirando el techo de la casona mientras la madrugada avanzaba despacio. Escuchó el viento, escuchó, muy lejano, el relincho de uno de los caballos en el potrero. Escuchó el silencio específico de esa hacienda que él conocía tan bien. Cada crujido de la madera vieja, cada quejido del viento entre las tejas, cada pausa entre los grillos. Y escuchó, por primera vez en muchos años, algo diferente. Desde el cuarto del fondo, muy suave, el sonido de una niña que hablaba dormida. Se quedó quieto escuchando ese sonido nuevo en su casa durante un rato que no supo medir. Luego, se quedó dormido. Nombres para las gallinas. La primera semana se volvió 2. Las 2 se volvieron un mes. Y el mes trajo cosas que Rodrigo no estaba esperando y que no sabía cómo nombrar ni dónde poner. Las crianzas descubrieron el corral al segundo día con la intensidad exploratoria de quien acaba de encontrar un territorio nuevo que necesita ser catalogado, nombrado y comprendido. Camila fue la que tomó el mando de la operación con la seriedad de sus 10 años, que era una seriedad bastante considerable. Necesitan nombres, anunció parada frente al corral con los brazos cruzados, mirando a las 19 gallinas que se movían sin orden aparente. Cada una. Nombres de personalidad, porque cada gallina tiene la suya. Mateo encontró el proceso absolutamente científico y corrió por su libreta y su lápiz. Durante los siguientes 40 minutos, los 2 mayores observaron, discutieron, evaluaron y documentaron con una seriedad que habría sido cómica si no fuera completamente genuina. La que siempre estaba al frente, generala. La que se quedaba sola en las esquinas, filósofa. La que picoteaba el suelo sin parar, aunque no hubiera nada, optimista. La grande de plumas grises y cara de pocos amigos, Doña Severa, y así, una por una, hasta tener las 19 bautizadas y registradas en la libreta de Mateo con su nombre, descripción física y observación de comportamiento. Sofía, que estaba por ahí correteando, a la que llamó simplemente mi amiga sin consultar con nadie, declaró que ella también quería nombrar una y nombró a una gallina completamente ordinaria de color café, princesa hermosísima del reino de los pollos. Rodrigo, que pasó por el corral en ese momento rumbo al granero y escuchó el nombre, se detuvo un segundo, miró la gallina, miró a Sofía y siguió caminando sin decir nada. Esa tarde, sin proponérselo, se encontró revisando la libreta de Mateo que había quedado sobre la mesa del comedor. Leyó los nombres uno por uno, leyó las observaciones. Doña Severa, nunca comparte el maíz, pero siempre está donde hay peligro, como protegiéndolas. Mateo tenía 7 años y ya escribía cosas que valían la pena leer. Al tercer día ocurrió el incidente de la gallina desaparecida. Mateo entró corriendo al escritorio de Rodrigo a las 11 de la mañana con una urgencia que en la cara de un niño de 7 años es absolutamente indistinguible de una emergencia real. Señor Rodrigo, desapareció una. Rodrigo dejó los papeles, se quitó los lentes. ¿Cuál? La de la mancha amarilla en el cuello. La exploradora. ¿Y qué crees que pasó? Mateo frunció el ceño. Se tomó la pregunta en serio. Pensó durante exactamente 2 segundos, con la concentración de quien está evaluando todas las hipótesis disponibles. ¡Extraterrestres!, concluyó, con la firmeza de quien ha llegado a la única respuesta lógica posible. Rodrigo lo miró. Extraterrestres. Sí, señor.
Es la explicación más probable. Rodrigo guardó silencio 3 segundos. Vamos a buscarla. La encontraron 20 minutos después, debajo de un nopal al lado del gallinero, sentada sobre 4 huevos, con esa expresión satisfecha y ligeramente desafiante que tienen las gallinas cuando han tomado una decisión y no piensan cambiarla. Mateo la miró largamente, procesó la información, luego dijo con una decepción genuina y digna: ¡qué lástima! Rodrigo, en el camino de regreso al escritorio, pasando junto al guayabo donde cantaba un cenzontle, intentó recordar cuándo había sido la última vez que esa hacienda había tenido ruido de niños. No pudo recordar, porque nunca había tenido. Lo que ella tocaba cobraba vida. Valentina Cisneros era el tipo de persona cuya presencia cambia un lugar sin que nadie pueda señalar exactamente el momento en que empezó a cambiar. No llegó a reformar nada. No llegó con grandes planes, ni con opiniones sobre cómo deberían hacerse las cosas. Llegó a trabajar y trabajó como había aprendido a trabajar desde niña. Con todo, sin regatear, sin esperar que alguien le dijera qué venía después, porque ella ya lo veía sola. Se levantaba antes de que saliera el sol. Cuando Rodrigo bajaba a las 6 de la mañana, ya había café hecho, ya había huevos recogidos del gallinero, ya olía a tortillas recién hechas en el comal. No era un acto de servilismo. Era el ritmo natural de alguien que aprendió que los días que empiezan bien terminan mejor. En la primera semana plantó matas de epazote y cilantro en una cajita de madera junto a la ventana de la cocina, porque había visto que en la despensa había cilantro seco de frasco y eso, para ella, era casi una tragedia menor. En la segunda semana encontró un cantero de calabazas al lado del huerto que estaba abandonado desde hacía meses. La tierra endurecida y llena de maleza, y se puso a trabajarlo sin que nadie se lo pidiera. Camila la ayudó desde el primer día, arrodillada en la tierra con unos guantes viejos que doña Carmen le consiguió, quitando maleza con una concentración seria que contrastaba con sus 10 años, pero que cuadraba perfectamente con su carácter. «Tiene mano para las plantas esta niña», le dijo doña Carmen a Rodrigo un mediodía, señalando con discreción hacia el huerto donde Camila trabajaba. Rodrigo miró a la niña un momento sin decir nada. Luego volvió a sus papeles. Pero esa tarde salió a revisar el huerto sin ninguna razón práctica que justificara el desvío. Fue en una mañana de sábado cuando Rodrigo la vio montar por primera vez. Había salido temprano a revisar el cerco del potrero de arriba, trabajo que hacía solo porque era el tipo de tarea que le gustaba precisamente por eso, por la soledad y el silencio y el campo abierto. Al volver, pasando por la cerca del corral de los caballos, se detuvo. Valentina estaba montada en Canela, la yegua Vaya que era la más tranquila del rancho, pero que también era la más grande y la que requería mano firme porque si notaba que el jinete tenía miedo, se lo cobraba. Valentina no tenía miedo. Eso se veía desde lejos, desde la distancia a la que estaba Rodrigo, que se quedó parado junto al poste de la cerca sin moverse, sin anunciarse. Cabalgaba como quien nunca olvidó. Postura completamente recta, los talones abajo, las manos sueltas sobre las riendas, con esa ligereza que solo se tiene cuando el cuerpo sabe lo que hace sin que la cabeza tenga que pensar en ello. El cabello oscuro suelto, porque se había quitado la liga en algún momento, y el viento de la mañana lo iba levantando y acomodando con esa indiferencia hermosa que tiene el viento. El rostro vuelto hacia el horizonte abierto del potrero, con una expresión que Rodrigo observó durante más tiempo del necesario, intentando encontrarle el nombre.
No era alegría exactamente, era algo más profundo que la alegría. Era alivio, era libertad. Era el rostro de una mujer que por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo algo sin miedo, sin calcular consecuencias, sin vigilar la puerta con el rabillo del ojo. Solo ella, y el caballo, y el campo, y el aire limpio de la mañana. Doña Carmen apareció junto a él con una taza de café que él no había pedido. No dijo nada, solo miró hacia donde él miraba y sonrió para el horizonte. El perro que aprendió a dar la patita. Era una tarde de miércoles, cuando algo cambió adentro de Rodrigo, sin que él lo planificara, sin que nadie se lo pidiera, sin aviso de ningún tipo. Había salido de la oficina a buscar agua y al pasar por la bajada de la baranda encontró a Mateo sentado en el suelo con Tlaloc, el perro más viejo de la hacienda, un animal café con manchas blancas y una expresión permanente de filósofo cansado. Mateo tenía una galleta en la mano y la cara de máxima concentración que ponía cuando algo le importaba mucho. Tlaloc, la patita, nada. El perro lo miraba con paciencia infinita. Tlaloc, así, mira. Mateo levantó su propia mano, mostrando la palma. La patita. Tlaloc bostezó. No puedes enseñarle a dar la patita así, dijo Rodrigo desde la puerta antes de poder evitarlo. Mateo levantó la vista. No se veía ofendido. Se veía más bien como alguien que acaba de recibir información que no concuerda con su teoría y que está dispuesto a discutirla. ¿Usted ha intentado? No. Entonces no sabe, dijo Mateo, con una lógica tan aplastante y tan tranquila que Rodrigo no encontró respuesta inmediata. Se quedó parado un segundo. Luego, sin terminar de decidirlo, se sentó en el escalón de la baranda. Mateo volvió a Tlaloc. Rodrigo observó. La tarde estaba quieta y dorada, con ese color específico que tiene el sol cuando ya bajó lo suficiente para no picar, pero todavía ilumina todo con esa luz oblicua que hace que hasta las cosas ordinarias parezcan importantes. Estuvieron así casi media hora, Mateo intentando, Tlaloc cooperando a medias, Rodrigo mirando sin hablar. En algún punto, sacó de su bolsillo un trozo de cecina seca que llevaba ahí desde el mediodía y se lo pasó al niño sin decir nada. Mateo lo tomó con la seriedad de quien recibe suministros en una misión y los usó estratégicamente. Y entonces, accidentalmente, probablemente por el olor de la cecina o por simple azar canino, Tlaloc levantó la pata derecha. Mateo gritó de una alegría tan grande, tan genuina, tan completamente desbordada, que asustó a las palomas del tejado, que salieron volando en todas direcciones. Saltó, levantó los brazos. Declaró en voz muy alta que Tlaloc era el perro más inteligente del mundo y que había que anotarlo en la libreta. Rodrigo lo miraba, y en la comisura de su boca, en ese lugar donde las emociones se cuelan cuando uno baja la guardia, había una sonrisa, pequeña, casi invisible, pero ahí, resistiéndose a desaparecer, completamente real. Valentina salió en ese momento por la puerta trasera con un tazón de frijoles en las manos. Los vio, se detuvo en el umbral. No dijo nada, no hizo nada, solo los miró durante ese instante que fue suficiente. Luego él levantó la vista y la encontró mirando, y los dos se sostuvieron la mirada por ese momento exacto que no tiene nombre, pero que todo el mundo reconoce cuando lo vive. Ella bajó la cabeza primero, volvió adentro. Él miró a Tlaloc. Tlaloc levantó la patita otra vez, por si acaso, y Mateo dijo, con el tono completamente descomplicado de sus 7 años, «Mi mamá dice que usted es guapo». La voz de Camila llegó desde adentro de la casa con la velocidad y precisión de un rayo.
Mateo, no debías decir eso. El viento pasaba despacio por la baranda y traía olor a tierra mojada y a humo de leña y a cilantro recién cortado. Rodrigo miró el horizonte por un momento largo y sin forma. Lo que la madre vio, doña Carmen Solano, había vivido 67 años en este mundo y había aprendido, con cada uno de esos años, a leer lo que no se dice. Sabía leer el silencio de su hijo cuando era el silencio del mal humor y cuando era el silencio del que piensa. Sabía leer la manera en que él tomaba el café, despacio cuando estaba tranquilo, de un trago cuando algo le pesaba en la cabeza. Sabía cuándo estaba mirando sus papeles de verdad y cuándo los tenía enfrente solo para tener dónde poner los ojos. Y lo que llevaba semanas viendo, con esa claridad tranquila de quien no necesita apresurarse porque ya sabe a dónde va a llegar, era un hombre que se estaba descongelando, muy despacio, con toda la resistencia que lo caracterizaba, pero descongelándose. Lo vio quedarse parado junto a la cerca del corral un sábado en la mañana, más tiempo del que tardaba en revisar nada. Lo vio guardar la libreta de Mateo en el cajón del escritorio, en lugar de dejarla sobre la mesa. Lo vio detenerse un segundo en la puerta de la cocina cuando Valentina cantaba bajito mientras molía la salsa. Solo un segundo, pero detenerse. Una noche, cuando los niños ya dormían y Valentina había subido a su cuarto, doña Carmen llamó a su hijo a la sala. Él vino con cara de que ya sabía de qué iba a hablar esa conversación y de que prefería no tenerla, pero se sentó de todas formas porque era su madre, y con su madre no funcionaban las excusas. «Ya estuviste casado», dijo ella sin preámbulo, con el tejido en las manos, «y no eras feliz. Eso lo sé yo, lo sabes tú, y probablemente lo sabía hasta el perro. Esa mujer lleva 2 meses aquí y esta hacienda está más viva de lo que estuvo en los últimos 10 años. Tú no lo notas». «Mañana tengo que madrugar», dijo Rodrigo. Rodrigo, el tono, ese tono específico que solo tienen las madres y que hace que sus hijos se queden quietos sin importar cuántos años tengan. Nunca pudiste tener hijos. ¿Y sabes cuál fue la cosa más bonita que yo he visto en esta hacienda en los últimos 30 años? Hizo una pausa. Las agujas se detuvieron. Fue avantayer en la tarde, cuando estabas arreglando la cerca del potrero de abajo, y el Mateo fue hasta allá solo, con sus botas chuegas y su libreta bajo el brazo, y se sentó en una piedra a tu lado, y se quedó ahí 1 hora entera, Rodrigo, solo para estar cerca de ti, sin que nadie le dijera que fuera, sin que tú le dijeras que se quedara, porque quiso. Rodrigo no dijo nada, pero sus manos, que descansaban sobre las rodillas, se apretaron levemente. «Ese niño te eligió», dijo doña Carmen, «y los niños no eligen mal. Todavía no han aprendido a mentir con el cuerpo. Ella tiene una vida», dijo él, al cabo de un momento, con esa voz de quien construye argumentos racionales para protegerse de cosas que no son racionales. Va a querer reconstruirse en otro lugar, con su propia cabeza. Yo soy un paso en el camino, no el destino. Doña Carmen lo miró con esa paciencia infinita y ligeramente exasperada que acumulan las madres después de décadas de escuchar a sus hijos inventar razones para no hacer lo que el corazón ya decidió. «Oh», dijo retomando el tejido, «eres el destino y estás inventando argumentos para no creerlo». Rodrigo fue a dormir. Tardó en quedarse dormido. Pero cuando finalmente el sueño llegó, fue profundo y sin las interrupciones que habían roto sus noches durante meses. La corona del rey. Al día siguiente, Sofía apareció en el desayuno con una corona de flores silvestres en las manos.
Las había recogido ella sola en el jardín antes de que nadie se levantara. Eso quedó claro por las rodillas verdes de tierra que tenía su pijama. Había juntado margaritas amarillas, florecillas moradas de las que crecían junto a la barda y algunas hojitas brillantes de un arbusto que no había que decirle a nadie cuál era exactamente. Las había entretejido con esa torpeza concentrada y orgullosa que tienen los trabajos manuales hechos con 4 años y mucha seriedad. Entró a la cocina. Fue directo hacia donde Rodrigo estaba sentado tomando el primer café del día y sin preguntar permiso, con la naturalidad absoluta de quien hace algo completamente razonable, le puso la corona en la cabeza. «¡Ahora el señor es rey!», anunció muy satisfecha, dando un paso atrás para evaluar el resultado. Rodrigo se quedó completamente inmóvil con la taza de café en el aire. No se quitó la corona. Miró a Valentina, que estaba al otro lado de la mesa sirviendo el atole de Mateo. Valentina lo miró. Tenía los labios perfectamente apretados y los ojos brillando con esa luz específica de quien está conteniendo la risa con un esfuerzo hercúleo y no sabe por cuánto tiempo más va a poder sostenerlo. Rodrigo sostuvo su mirada, ella sostuvo la suya. Y entonces, sin premeditarlo, sin decidirlo, sin que nadie pudiera decir exactamente cuándo empezó, él dejó salir la risa, bajito, diferente a como solía sonar cuando reía, que era raro y breve, y generalmente en respuesta a algo específico. Esta risa era otra cosa, era más libre, más ancha, más verdadera, como si hubiera estado guardada en un lugar donde no llegaba el aire y de repente el lugar se abriera. Valentina soltó la suya también, no pudo más. Mateo miró a uno y luego al otro y luego a la corona y luego declaró que quería una también. Doña Carmen, que ya estaba en la cocina, se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados y el mejor de sus sonrisas, del tipo que dicen, ya sabía yo. Camila miró la corona, miró a Rodrigo y con la objetividad de sus 10 años, dijo, «Le queda bien, de verdad». Rodrigo no se la quitó en todo el desayuno. Cuando por fin lo hizo, la dejó sobre la repisa junto a la ventana de la cocina con cuidado, como se deja algo que no se quiere tirar. Doña Carmen la encontró ahí al mediodía y no la movió. La historia que ella cargaba fue una noche de viernes. Los niños habían ido a dormir antes porque había escuela el día siguiente y Camila había sido inflexible con eso, con esa autoridad doméstica que había ido asumiendo desde que era muy pequeña y que Valentina a veces miraba con una mezcla de orgullo y tristeza, porque sabía de dónde venía esa madurez y lo que había costado. Doña Carmen se retiró después del café, como hacía siempre cuando la situación lo pedía, aunque nadie se lo pidiera. Era una mujer que entendía los tiempos de las cosas. Rodrigo estaba en la baranda con un vaso de agua y el silencio que era su compañía habitual. El cielo sobre el campo estaba lleno de estrellas de esa manera que solo ocurre lejos de las ciudades, donde no hay luz artificial que compita, y la Vía Láctea era una franja borrosa y brillante que cruzaba de horizonte a horizonte como una cicatriz luminosa. Valentina salió con 2 tazas de café y preguntó sin ceremonia, ¿puedo? Él hizo un gesto con la cabeza. Se sentaron. Los grillos llenaban la noche con su canto ondulante. Una lechuza pasó silenciosa por encima del tejado, solo una sombra pálida contra el cielo oscuro. Nunca me preguntó por qué llegué hasta aquí, dijo ella, después de un rato. No es de mi cuenta, respondió él. Simple, sin distancia, solo respeto. Ella giró la taza entre las palmas de las manos durante un momento. Miró las estrellas y empezó. El Aurelio, dijo,
y el nombre salió con un peso específico, denso, de esos que se acumulan durante años. Era mi marido, 7 años. Al principio fue diferente, como siempre es al principio. Era trabajador, era cariñoso a su manera, era el tipo de hombre que parece sólido desde afuera, pero la bebida fue llegando. Poco a poco, como llegan las cosas que se van a quedar, sin prisa, sin anunciarse. Una cerveza el fin de semana, luego entre semana, luego todos los días. Luego ya no había un momento del día que no fuera el momento de beber, y con la bebida vino lo otro. Hizo una pausa. Rodrigo no se movió. Escuchaba con todo el cuerpo. Al principio no golpeaba. Eran las palabras, las cosas que dice alguien cuando sabe exactamente dónde duele más. Luego fue el empujón, luego la mano. La voz de Valentina era baja y firme, sin temblor, con esa calma particular de quien ha llorado algo tantas veces que las lágrimas se secaron y lo que queda es solo la verdad, limpia y sin adorno. Una noche, Camila vio. Ella tenía 8 años. Yo la vi a ella mirándome y algo se rompió adentro de mí de una manera que ya no se puede reparar. Pensé, si me quedo un día más, le estoy enseñando que esto es normal, que así trata un hombre a una mujer. Y yo no iba a dejar que mi hija creciera creyendo eso. No podía. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de esa noche. Era lleno, cargado, el silencio de una vida entera que alguien pone en palabras por primera vez frente a alguien de fuera. Esa misma noche agarré a los 3, la maleta, el carro. Manejé 2 horas sin saber para dónde iba. Paré en una gasolinera porque el carro necesitaba agua y una señora en la caja, una señora que no conocía de nada, me vio la cara y me preguntó si estaba bien. Le dije que buscaba trabajo y ella me dijo que una hacienda por este rumbo necesitaba cocinera. Me dio el nombre del rancho escrito en una servilleta. Rodrigo la miraba. El perfil de ella iluminado por la luz baja de la baranda, el cabello oscuro suelto sobre los hombros, los ojos vueltos hacia el horizonte negro del potrero. Había una fuerza en esa mujer que él miraba y que no sabía nombrar bien. No era dureza. La dureza cierra. Esto era otra cosa. Era alguien que había sido rota en más pedazos de los que nadie debería ser roto y que se había vuelto a armar sola, en la oscuridad, sin que nadie la ayudara, pieza por pieza, impulsada únicamente por el amor a 3 niños que no tenían a nadie más. Rodrigo puso la taza sobre la mesa muy despacio. Luego se volvió hacia ella con una intención que tenía calma y cuidado en igual medida, como quien sabe que está cruzando un umbral que no se puede descruzar. Puso la mano con suavidad en su mejilla, volviendo su cara hacia él. Ella lo miró, no desvió la vista. Él la besó, despacio, con la delicadeza de quien tiene miedo de despertar de algo demasiado bueno para ser real. Un beso que no tenía prisa ni dudas, solo ese cielo lleno de estrellas y 2 personas que habían tardado demasiado en llegar la una a la otra. Ella cerró los ojos, él también. Cuando se separaron, el silencio entre ellos era diferente a todos los silencios anteriores. Era cálido, era lleno de algo que no tenía nombre todavía, pero que los 2 reconocían. «No vine a complicarte la vida», dijo ella en voz baja. Él la miró con ese canto de sonrisa rara y verdadera que le cambiaba toda la cara. «¿La complicaste?» Fue lo mejor que pasó aquí en mucho tiempo. La mañana después, ninguno de los 2 durmió mucho esa noche. Pero en la mañana siguiente, cuando el sol empezó a entrar oblicuo por las ventanas de la casona y el primer gallo cantó desde el gallinero
y el olor del café que Valentina había puesto a hacer antes de que amaneciera empezó a recorrer los corredores. Había algo diferente en el aire de la hacienda. Era difícil de señalar con el dedo. De esos cambios que no están en ninguna cosa específica, sino en todas al mismo tiempo. Una ligereza, una apertura. Como cuando una ventana que llevaba mucho tiempo cerrada se abre por fin y entra el aire. Y uno se da cuenta de que no sabía lo cargado que estaba el cuarto hasta que sintió la diferencia. Sofía fue la primera en llegar a la cocina. Con el cabello todavía revuelto del sueño y las calcetas puestas al revés, se sentó en su lugar, tomó su vaso de leche con las dos manos y miró a Rodrigo que acababa de entrar. Lo estudió con atención. Esa atención evaluativa, sin filtros, completamente honesta, que tienen los niños de 4 años que todavía no aprendieron que hay cosas que es mejor no decir en voz alta. «El Señor está diferente hoy», anunció a Camila, con la seguridad de quien hace una observación objetiva. Camila levantó la vista de su pan con mantequilla. «Sofía, está sonriendo más», continuó Sofía, completamente impermeable a la advertencia. «Mira, ¿no ves? Sofía, come». Y el bigotito le quedó bonito hoy. Sofía tomó un sorbo de leche con total tranquilidad. Antes no le quedaba tan bonito. Hoy sí. Mateo, que estaba untando mermelada con una concentración total, levantó la vista y miró a su mamá. Valentina estaba mirando su café. Las mejillas levemente, mínimamente, casi imperceptiblemente sonrosadas, de un modo que definitivamente no tenía que ver con el calor del fogón. Rodrigo entró a la cocina en ese preciso momento. Vio a las 4 cabezas morenas volverse hacia él al mismo tiempo. Se detuvo. «Buenos días», dijo para la mesa en general. «Buenos días, señor del bigotito», respondió Sofía radiante, levantando el vaso como si brindara. Doña Carmen, que estaba afuera regando los macetones de la entrada, a través de la ventana abierta de la cocina escuchó todo. Cerró los ojos. Apretó la manguera un momento y en su corazón de madre, que había esperado este momento con una paciencia que había costado, le dio gracias en silencio a todo aquello en lo que creía. Rodrigo se sentó. Valentina le sirvió el café sin mirarlo directamente, pero cuando sus manos se rozaron al pasar la taza, el gesto fue diferente a todos los gestos de semanas anteriores. Pequeño, pero diferente. Mateo los miró a los dos. Luego miró a Camila. Camila, con la discreción de sus 10 años y el sentido práctico que la caracterizaba, simplemente asintió, muy despacio, como confirmando algo que ya sabía. Lo que Mateo decidió. Los meses que siguieron a esa noche de viernes fueron los meses en que Rodrigo y Valentina construyeron lo que tenían. Con cuidado, con paciencia, con la cautela natural de 2 personas que han sido lastimadas y que saben, sin que nadie se los diga, que las cosas que valen la pena se construyen despacio. No hubo declaraciones dramáticas ni grandes gestos. Hubo tardes caminando por las veredas de la hacienda que Rodrigo le fue mostrando una por una. El manantial de piedra que brotaba al pie de la loma de las vacas, la cueva pequeña en el Cerro Norte donde en tiempos de su abuelo se guardaba el maíz, la laguna temporal que se formaba cada año en la esquina del Potrero Grande cuando llegaban las lluvias de junio. Hubo mañanas en que los dos revisaban la huerta nueva que había crecido de manera notable desde que Valentina y Camila se hicieron cargo, y en las que la conversación saltaba entre lo práctico y lo personal, con esa naturalidad que solo se da cuando 2 personas empiezan a conocerse de verdad.
Hubo noches en la baranda, después de que los niños dormían, que se estiraban más allá de la medianoche sin que ninguno de los dos quisiera ser el primero en decir que ya era tarde. Fue en una tarde de sábado, mientras Rodrigo y Mateo reparaban el portón del potrero de abajo que la vaca más grande había descerrajado de un cabezazo, cuando ocurrió algo que Rodrigo no esperaba. Trabajaban en silencio, del tipo de silencio cómodo que se da entre dos personas que no necesitan llenarlo con palabras para que se sienta bien. Rodrigo aflojaba los tornillos oxidados. Mateo sostenía las piezas cuando se lo pedían y alcanzaba la herramienta correcta con una puntería sorprendente para sus 7 años. El sol de la tarde calentaba sin picar. Los pájaros cantaban en el mezquite grande de la esquina y el olor a tierra húmeda de la semana pasada todavía estaba en el aire. Entonces Mateo dijo, sin preámbulo, con el mismo tono con que habría comentado que iba a llover: «Usted es prácticamente nuestro papá, ¿verdad?». Rodrigo se quedó con la llave inglesa en la mano, sin moverse. No era una pregunta exactamente, era más bien una observación, una constatación. La manera en que Mateo lo dijo no tenía peso emocional calculado ni intención de conseguir nada. Era simplemente lo que era: un niño de 7 años que había procesado la información disponible y había llegado a una conclusión. Rodrigo no respondió de inmediato. «Es mucha responsabilidad», dijo finalmente con cuidado, como quien pone los pies en terreno que no conoce bien. Mateo consideró esto, asintió con esa seriedad suya que a veces lo hacía parecer un hombre pequeño más que un niño grande. «Ya sé», dijo, «pero usted ya está haciendo todo bien». Y volvió a sostener la pieza del portón, como si hubiera dicho algo perfectamente ordinario. Rodrigo se quedó mirándolo un momento, luego volvió al tornillo. Pero sus manos tardaron un poco más de lo normal en moverse. Esa noche, en la baranda, le contó a Valentina lo que Mateo había dicho. Lo dijo sin dramatismo, como él contaba las cosas importantes, simplemente. Valentina lo escuchó. No dijo nada durante un momento. Luego puso su mano sobre la de él en la balaustrada de la baranda y se quedaron mirando el potrero oscuro bajo las estrellas. No necesitaron decir nada más. A la orilla del arroyo. La propuesta no llegó con música ni con anillo en caja de terciopelo. No llegó en un restaurante ni con testigos, ni con ninguno de los rituales que la gente asocia con ese momento. Llegó en una tarde de octubre, cuando las lluvias ya habían pasado y el campo estaba en ese verde oscuro e intenso de después del temporal. Ese verde que solo dura unas semanas antes de que el sol lo vaya apagando poco a poco. Valentina y Rodrigo caminaban por la orilla del arroyo que cruzaba la hacienda por el lado norte. Ese arroyo que en verano era un hilo de agua sobre las piedras y que en septiembre era un río chico y serio que cantaba fuerte entre las piedras. Habían salido solos. 20 minutos robados al fin de tarde, mientras doña Carmen se quedaba con los niños en la casona. Caminaban sin prisa, los pies en el pasto fresco y alto que el agua había dejado, el sol bajando hacia el horizonte del potrero, en esa luz anaranjada y oblicua de las tardes de otoño que lo dora todo. Rodrigo se detuvo, no en un lugar especial, no frente a ningún paisaje diseñado para el momento. Solo ahí, entre el arroyo y el mezquital, con el pasto mojado bajo los zapatos y el olor a tierra limpia después de la lluvia. Valentina se detuvo junto a él. Él la miró y le dijo, con esa voz suya de quien elige las palabras como el buen agricultor elige la semilla, no por apuro, sino por convicción:
Valentina, nunca fui bueno para hablar. Nunca supe hacer discursos ni decir las cosas con palabras bonitas. Pero sé reconocer cuando algo tiene sentido, cuando algo encaja en un lugar donde había un hueco, y el hueco ya no duele. Pausa. El arroyo sonaba sobre las piedras. Tú tienes sentido. Tú y los tres tienen sentido aquí, en esta hacienda, en esta vida, en este lugar que era mío solo, y que desde que llegaron es de todos. Valentina lo miraba con los ojos quietos y los labios ligeramente separados, y esa manera de escuchar que tenía, con todo el cuerpo atento, sin interrumpir, dejando que las palabras llegaran completas. No te estoy pidiendo que resuelvas nada, no te estoy pidiendo que seas nada que no quieras ser, solo te estoy preguntando si quieres construir aquí conmigo. Desde el principio, los 5, los pájaros cantaban en las copas de los mezquites. El agua del arroyo pasaba sobre las piedras con ese sonido constante y vivo que tiene el agua que no tiene prisa a ningún lado. Una garza blanca cruzó el cielo sin apurarse. Valentina se quedó en silencio durante un momento que ninguno de los dos contó, y luego sonrió. No fue una sonrisa que subió del rostro hacia afuera, fue al revés. Subió de muy adentro, del pecho, de ese lugar donde uno guarda las cosas que importan de verdad, y llegó al rostro sin que ella lo planificara. De esas sonrisas que no se aprenden y no se fingen, de las que salen cuando alguien se da cuenta de que llegó, por fin, exactamente donde tenía que estar. Vine hasta aquí sin saber qué iba a encontrar, dijo, sin ninguna certeza de nada, y encontré más de lo que merecía. Mereces más de lo que ya tuviste, respondió él. Sí, dijo ella, y en ese sí tan simple y tan lleno estaba todo. Los preparativos. La noticia llegó a los niños esa misma noche, en la mesa del comedor, con el mole recalentado y el arroz, y los frijoles de olla y la luz amarilla del foco sobre la mesa que los reunía a todos. Rodrigo lo dijo, simple, directo, como decía todo lo que importaba, que se iban a casar, que la hacienda iba a ser la casa de todos para siempre. Hubo un segundo de silencio. Luego, Mateo preguntó, con urgencia práctica, ¿entonces ya puedo decirle papá? Rodrigo no pudo responder de inmediato porque algo en la garganta no lo dejó. Asintió. Mateo asintió también, satisfecho, y volvió a sus frijoles, como si el asunto estuviera completamente resuelto. Sofía anunció que quería un vestido con moño, rosa, grande, y que el señor del bigotito tenía que usar algo bonito también. Rodrigo prometió que usaría algo bonito. Sofía lo evaluó seriamente y dijo que bueno, pero que no se le olvidara. Camila no dijo nada. Pero cuando la mesa se dispersó y Rodrigo se quedó solo un momento recogiendo los vasos, ella se acercó a él. Lo miró con esos ojos oscuros que habían visto demasiado para sus 10 años y le dijo, en voz muy baja, solo para él, cuídela, a ella y a ellos dos. No era un ruego, era una condición, dicha con la seriedad absoluta de quien sabe perfectamente lo que está pidiendo y exactamente por qué lo pide. Rodrigo la miró. Te lo prometo, dijo. Los preparativos tomaron 2 meses. Doña Carmen se hizo cargo con una energía que nadie habría esperado de una señora de 67 años y que claramente había estado esperando exactamente esto durante más tiempo del que reconocería. Las bugambilias del jardín fueron guiadas por los postes de madera nueva que Rodrigo y el capataz pusieron a lo largo del camino de entrada. Se mandaron hacer sillas rústicas de madera clara con un carpintero del pueblo. Se consultó al padre de la parroquia, al mismo que había bautizado a Rodrigo 41 años atrás, y que recibió la noticia con una alegría que a doña Carmen le pareció casi excesiva,
aunque se lo guardó. Camila diseñó el arreglo floral con la precisión de un arquitecto. «Flores del campo, nada de florerías», dijo, «porque las flores del campo huelen de verdad». Doña Carmen estuvo completamente de acuerdo. Valentina mandó un mensaje a su hermana en Zacatecas, la única familia que le quedaba del lado suyo, y su hermana llegó 3 días antes con sus 2 hijos y una maleta llena de chiles secos que trajo porque no confiaba en los de por acá para el mole negro de la boda. La hacienda, que había sido silenciosa durante tanto tiempo, se llenó de voces y de pasos y de discusiones sobre flores y de niños corriendo y de música que salía de la cocina y de olores que cruzaban todos los corredores y llegaban hasta el potrero. Rodrigo miraba todo eso desde la puerta de su oficina y a veces, cuando nadie lo veía, sonreía solo. El día de mayo. La boda fue una tarde de mayo. El gramado de la hacienda Los Sabinos estaba en el verde más vivo que nadie recordaba haberle visto. Ese verde de después de las primeras lluvias del año que parece pintado a mano con pintura fresca. El sol de la tarde caía con esa luz dorada y limpia que tiene mayo en el campo, sin el peso del verano todavía, con el aire todavía fresco de la mañana atrapado entre los mezquites. Valentina usó un vestido sencillo, color crema, sin adornos elaborados, con la caída y el corte de las cosas que quedan bien porque tienen confianza en sí mismas y no necesitan convencer a nadie. El cabello oscuro suelto sobre los hombros, con flores silvestres entretejidas que Camila había escogido una por una al amanecer, todavía con rocío en los pétalos, con una seriedad selectiva que llevó casi 2 horas y que nadie se atrevió a apurar. Camila usó un vestido azul que la hacía parecer más grande de lo que quería y que adoró en secreto desde el primer momento en que se lo puso, aunque no lo dijera a nadie. Mateo usó un saco café sobre camisa blanca, sin corbata, porque en eso no hubo negociación posible, pero sin quejarse ni una sola vez durante todo el día, lo que doña Carmen llamó abierta y públicamente un milagro. Y Sofía usó su vestido blanco con moño rosa, el grande, exactamente como había pedido, y pasó la mayor parte de la ceremonia de la mano del señor Refugio Reyes, el capataz de la hacienda, un hombre de casi 60 años, hombros amplios, bigote gris, que ese día tenía una emoción adentro que no sabía bien dónde meter y que por eso se la pasó carraspeando y mirando para otro lado. Los mezquites del camino de entrada habían sido decorados con listones de organza blanca y luces doradas, que brillaban incluso con el sol todavía alto. Las sillas rústicas de madera clara estaban dispuestas en el patio en 2 filas que dejaban un pasillo central, y en las mesas del fondo había arreglos de flores del campo, margaritas y amapolas, y flores sin nombre que Camila había catalogado y elegido, ramos de romero y epazote y ese olor a campo limpio que todo mundo quería y que ninguna floristería puede embotellar. La música que sonó cuando Valentina empezó a caminar por el corredor de mezquites fue un vals ranchero que su padre cantaba cuando ella era niña, en el rancho de su infancia, antes de que todo se complicara. Ella lo había guardado durante años, esa melodía, como se guardan las cosas pequeñas que saben que algún día van a necesitarse. No la había escuchado en mucho tiempo. Cuando las primeras notas salieron de la guitarra del músico que doña Carmen había contratado, Valentina cerró los ojos un segundo antes de empezar a caminar. Cuando Rodrigo la vio venir por el corredor de árboles, seria y serena y hermosa, de esa manera que no se puede planificar,
los ojos oscuros fijos en él, como si el mundo alrededor fuera decorado de fondo y él fuera lo único real. Parpadeó más veces de lo normal. No dijo nada. No había nada que decir que las palabras pudieran mejorar. Doña Carmen, en la primera fila, no disimuló las lágrimas, ni lo intentó. Lloraba con esa dignidad tranquila de las mujeres que han esperado algo por mucho tiempo y que cuando finalmente llega, lo reciben con los ojos abiertos, sin vergüenza. El padre ofició la ceremonia con el sol de mayo cayendo entre las ramas de los mezquites, el viento moviendo las flores y las cintas de organza. Los niños del pueblo que Sofía había hecho sus amigos en los últimos meses asomados por la cerca con curiosidad. Los peones de la hacienda parados en la orilla del patio con sus sombreros en las manos. Cuando llegó el momento de las alianzas, Mateo se levantó de su silla, caminó hasta el altar con una solemnidad que arrancó sonrisas de todo el patio. Le entregó la cajita a Rodrigo con las dos manos, como se entrega algo valioso. Luego se quedó parado junto a él. No volvió a su asiento, porque ese era su lugar, y lo sabía. Miró a Rodrigo con esos ojos suyos, castaños y serios, y completamente francos, y dijo, en voz suficientemente alta para que todos lo escucharan: «No la dejes llorar más, ¿sí?» El padre pausó. Alguien en las filas soltó un sollozo que intentó convertir en tos y no lo logró. La hermana de Valentina se cubrió la boca con la mano. El señor Refugio Reyes se dio la vuelta completamente y miró hacia el potrero, como si hubiera visto algo interesante en esa dirección. Rodrigo sintió la garganta tan apretada que no pudo decir nada. Puso la mano en el hombro de Mateo. Solo eso. Pero Mateo lo entendió, porque los niños entienden lo que importa, aunque no venga en palabras. Valentina lloró, pero era diferente a todos los lloros anteriores. No tenía el peso de la desesperación, ni el sabor amargo del miedo. Era el llanto de quien cruza el último río y mira atrás y se da cuenta de lo lejos que llegó y de todo lo que tuvo que atravesar para estar aquí. Y mira al frente y ve que lo que hay del otro lado vale todo lo que costó. Cuando el padre pronunció las palabras que los unían ante todos, y cuando Rodrigo puso el anillo en el dedo de Valentina con esas manos grandes y callosas que sabían arreglar cercas y amansar caballos, y que ese día temblaron un poco, y cuando Valentina puso el suyo en el dedo de él, mirándolo a los ojos con una firmeza tranquila que venía de muy adentro, el aplauso del patio de la hacienda. Los Sabinos se levantó entre los mezquites y llegó hasta el potrero y se fue diluyendo sobre el pasto verde bajo el sol de mayo. Sofía corrió hacia ellos antes de que nadie pudiera hacer nada y abrazó las piernas de los dos al mismo tiempo, a ella por un lado y a él por el otro, con toda la fuerza de sus 4 años. Camila caminó hacia ellos despacio, con la serenidad de quien ha esperado esto con paciencia y puede recibirlo con calma. Se quedó un momento frente a Rodrigo. Luego lo abrazó, sin palabras. El abrazo fue la palabra. Doña Carmen abrazó a Valentina y le dijo algo en el oído que solo las dos escucharon y que hizo que Valentina soltara el llanto otra vez. De ese tipo, el bueno, el que limpia en lugar de pesar. El músico volvió a tocar. La tarde se abrió sobre la hacienda como algo que ha esperado mucho tiempo para suceder y que finalmente, en ese martes de mayo, con el campo verde y el cielo despejado y los mezquites llenos de luz, pudo ser. Rodrigo miró ese patio lleno de gente que 2 años antes no existía en su vida.
la mujer a su lado que le devolvió el sonido de su propia risa. Los tres niños corriendo entre las sillas, Sofía con el moño rosa desacomodado y los zapatos blancos ya no tan blancos, Mateo persiguiendo a Tlaloc, que había encontrado la manera de colarse a la boda, Camila hablando seria con la hermana de Valentina sobre no sé qué cosa de plantas que les importaba a las dos, y doña Carmen, su madre, que lo miraba desde la primera fila con esa sonrisa que no era de triunfo, sino de gratitud. La sonrisa de quien pidió algo durante mucho tiempo y finalmente lo recibió. Rodrigo pensó en todos los años que había vivido en esa hacienda, convencido de que el silencio era lo que necesitaba, convencido de que los muros que había construido eran protección y no prisión, convencido de que lo que tenía era suficiente porque no había vivido todavía lo que era más. Y pensó que a veces la vida espera a que uno se canse del todo de resistir. Y entonces manda un carro viejo por el camino de Mezquites, con una mujer de ojos que ya vieron demasiado y tres niños que todavía no han visto suficiente. Y uno sale a la puerta con una taza de café y el ceño fruncido, sin saber que lo que está mirando es exactamente lo que le faltaba. Valentina se acercó a él y le tomó la mano sin palabras, como hacen las personas que ya no necesitan palabras para decirse lo que importa. Y él se la apretó. Afuera, en el potrero, el campo verde llegaba hasta donde alcanzaba la vista bajo el cielo abierto de mayo. Y en el camino de Mezquites, los árboles mecían sus ramas con el viento de la tarde, ese viento que había visto llegar a tanta gente a lo largo de los años y que ahora veía por fin a alguien que llegó para quedarse. Porque a veces dos personas rotas no se encuentran para completarse, se encuentran para reconstruirse juntas, con paciencia, con cuidado, con el amor que no llega perfecto sino dispuesto a empezar. Y eso, cuando sucede de verdad, es suficiente para toda una vida. Y así termina la historia de Rodrigo y Valentina. La historia de una hacienda que recuperó su vida y de dos corazones que tardaron en encontrarse, pero que cuando lo hicieron para siempre. Si esta historia te tocó, si hubo algún momento que te hizo respirar diferente o que te hizo pensar en alguien que quieres, cuéntame en los comentarios cuál fue. Esa conversación que dejamos abajo es lo que hace que este canal exista. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Activa la campanita para que no se te pase ninguna historia nueva, porque aquí hay una cada semana, hecha con todo el cuidado y el tiempo que tú mereces. Gracias por estar aquí, por quedarte hasta el final, por elegir este espacio para escuchar algo que hace bien. Que Dios los bendiga y hasta la próxima historia.